Bienvenidos a un nuevo video podcast. En este caso es el capítulo número 4 del mes de abril. Estamos en abril 2023. Y vamos a hablar sobre las novedades que tiene QNAP justamente en esta semana que acaba de pasar. Este fin de semana publicaron un par de equipos nuevos. Vamos a hablar de ellos en este podcast. Y sobre todo sobre una actualización que lanzó QNAP de su sistema operativo. Está en versión beta. Pero vamos, nos deja entrever cuáles son las novedades que va a tener este sistema operativo una vez quede bien pulido y la lancen de manera, se podría decir, final. Así que, pues vamos a ver. Primer punto importante, vamos a hablar sobre la actualización del sistema operativo, el QTS, el QNAP Turbo Station, en su versión 5.1.0. Está en versión beta, como aparece aquí en este pequeño recuadro. Y QNAP la pone a disposición de los usuarios para que la prueben y obviamente den sus comentarios mediante formularios que QNAP pone a disposición de los usuarios. Y de esa manera los usuarios que quieran probar y quieran dejar sus comentarios sobre estas novedades, pues lo pueden hacer. En muchas ocasiones también QNAP da premios justamente si mandas pues bugs o algunas partes que hayan visto con problemas para que QNAP las pueda pulir. Justamente por eso QNAP lanza una beta para que los usuarios pues prueben y vean qué es lo que está pasando. Y bueno, vamos a hablar sobre las novedades. De entrada y primero, obviamente aquí nos deja un par de cosas realmente donde nos dice, pero vamos a irnos a los 8 puntos importantes justamente que QNAP nos pone como novedades. Se podría decir que es un changelog justamente visual para que podamos ver las novedades que QNAP tiene para esta parte. Primer punto importante, y sobre todo los vamos a catalogar por temas de eficiencia, es decir, rendimiento, y la otra es la parte de administración. Primer punto importante, QNAP habla sobre rendimiento de red multiplicado. ¿Cómo lo hacen? Por el tema del Samba multicanal. Samba es un protocolo de comunicación. Es con lo que nosotros mapeamos carpetas en red, etcétera, etcétera. Samba es un protocolo multiplataforma. Se puede utilizar Samba tanto en Windows, Linux, Mac y Android o dispositivos móviles. Es decir, es un protocolo que nos permite comunicación. Bien, este protocolo es por medio de una IP. Digo, habrá quienes sean muy técnicos y me den una cátedra del modelo OSI y bla, bla, bla. Vamos a irnos tenemos una NAS, tenemos una computadora y nosotros nos podemos conectar por medio de la IP a ese NAS y entrar y ver las carpetas compartidas que tiene ese NAS y tan tan. Bien, si tenemos usuario y contraseña, perfecto, nos podemos entrar a las carpetas que nos hayan dado permiso. Bien, esto en general funciona. Con esta parte del Samba multicanal, lo que nos permite QNAP es cuando nosotros tenemos en nuestra computadora o queremos acelerar las transferencias desde nuestra computadora hacia la NAS, lo podemos hacer agregándole a nuestra computadora tarjetas de red. Estas tarjetas de red pueden ser por PCI, pueden ser por USB, si es que tienen el protocolo Samba multicanal activo. En Windows se puede activar, hay algunas tarjetas que no lo permiten, habrá que ver qué fabricantes lo permiten y no, pero en general se puede hacer. Es decir, hardware moderno lo permite el Samba multicanal. Bien, aquí un punto importante es que esto ya se podía hacer a través, no esto exactamente específicamente lo de acelerar las computadoras, pero sí acelerar la comunicación hacia la NAS en ambientes multiusuario. Las NAS, cuando tienen 2, 3, 4 nodos de red y los puedes conectar, las NAS permiten algo que se llama port trunking o link aggregation o LACP o LAG o 802.3AD, bla, bla, bla. Es decir, cada fabricante le dará su nombrecito, pero al final es un enlace de puertos. ¿Qué es? La NAS puedes tener 1, 2, 3, 4 tarjetas de red, conectar esas 4 tarjetas de red y esas 4 tarjetas de red se van a comportar como una sola IP. Es decir, nosotros podemos configurar de tal manera que no tengamos 4 IPs distintas para cada puerto de red, sino que las 4 se comporten como si fuera una sola y de esa manera podemos tener múltiples usuarios conectados. Haciéndose balanceo de carga, esa parte ya la hace la propia NAS,
en donde puede ir delegando qué usuarios se van a conectar a qué tarjeta de red, pues para balancear, vaya, ¿no? Entonces, eso es para acelerar la NAS hacia ambientes multiusuarios. Aquí estamos hablando de la otra parte, es decir, Samba multicanal lo que nos viene a beneficiar es mejorar la velocidad de nuestra computadora, una, hacia la NAS. La NAS ya tiene sus 4 puertos de red y todos están trabajando en alta velocidad, y bla, 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 etcétera. ¿Qué sucede entonces con un tema de cuando tenemos o queremos acelerar nuestra computadora? Habrá quien diga, instálale una tarjeta 10 GB. Pero si mi NAS no tiene 10 GB, no, ok. Habrá quienes digan, no, pues cómprate un disco duro externo si quieres mayor velocidad. Y justamente ahí son las necesidades versus lo que podemos hacer teniendo a la mano pues tecnología. Y aquí es Samba Multicanal. Lo que nos dice es algo muy sencillo. Yo a mi computadora le puedo instalar una o varias tarjetas de red. O puede ser una tarjeta de red con varios puertos. Lo normal ahorita es, si yo tengo una computadora con 4 puertos de red, compré una tarjeta de 4 puertos de red y mi NAS tiene 4 puertos de red, ahorita, actualmente, cuando yo me conecto a la NAS, solo lo hago por medio de una de esas tarjetas. Aunque tenga 4 tarjetas de red, las 4 no se van a conectar al mismo tiempo. Eso es Samba Multicanal. Samba Multicanal lo que nos permite es que esas 4 tarjetas de red con esas 4 IPs distintas detecten la IP de la NAS o las IPs de la NAS y en ese momento empecemos a traernos la información a mayor velocidad. ¿Cuánta velocidad? La que tus propios nodos de red den. Es decir, y sobre todo si hay múltiples usuarios, pues se tendrá que dividir. Pero vamos, lo que estamos haciendo ahora es del lado del usuario, es decir, acelerar la velocidad del usuario. Y aquí podemos ver con colores, si tenemos un enlace de red, vamos a 1000, si vamos con 2 puertos de red a 2000, a 3000 o a 4000. Si en algún momento se nos cae un enlace de red, bajamos a esas velocidades, es decir, podemos bajar a 3000, 2000 o a 1000. Pero vamos, seguimos teniendo una mejora de velocidad y tolerancia a fallos. Es decir, si un cable de red se desconecta por cualquier situación, no se nos corta el respaldo y eso es bastante bueno. Porque de esta manera podemos acelerar nuestras transferencias de datos hacia la NAS. Esto está padrísimo, la verdad. Bien, en la NAS vamos a encontrar este apartado en la parte del panel de control de lo que son los protocolos de red. Y aquí en Samba Multichannel lo que nos permite, digo, aquí QNAP nos presume y nos abofetea con 5 puertos de red a 10 GB. Pero vamos, lo que nos dice aquí es que podemos tener todas estas IPs y el sistema o todas estas tarjetas de red y el sistema pues va a generar este Samba multicanal. Entonces de esa manera pues vamos a tener un montón de velocidad de lectura y escritura para una sola computadora. Que ya teníamos para múltiples computadoras, sí, y justamente aquí lo nombra. Aquí vaya, lo que podemos ver es si mi NAS tiene 4 puertos de red y los 4 los conecto y mi computadora tiene 4 puertos de red a 2.5 y lo conecto, pues voy a tener velocidad 10 GB, literalmente es 10 GB, 1000 megabits, 1000 megabytes, perdón, por segundo. Entonces, eso es lo que se está ganando. Aquí podemos ver, Samba Multicanal lo que nos acelera es el individuo, la computadora. El enlace troncal de puertos lo que nos acelera es la NAS hacia múltiples usuarios y aquí lo podemos ver. La configuración en Samba Multicanal simplemente es conectar más puertos de red en el dispositivo donde cliente. Y en el caso del enlace de puertos hay que hacerlo en un switch administrable, si es que vamos a usar un protocolo de enlace de agregación de enlaces como el 802.3AD y esto es del lado de la NAS. El sistema operativo, aquí nos dice qué versión de sistema operativo, agregación de ancho de banda, sí, el ancho de banda se está beneficiando. La velocidad de transferencia, sí, hacia el usuario, no en un enlace troncal de puertos. Es decir, yo puedo hacer un link aggregation en mi NAS con 10 puertos de red, pero mi computadora va a seguirse manejando 1 gigabit. Es decir, aunque la NAS tenga una capacidad de 100 gigabits por segundo, mi NAS va a ir solamente a 1 gigabit. Entonces vamos a tener todavía esa parte limitante. Por eso aquí es el Samba multicanal, ¿a quién beneficia? Al usuario como tal. Equilibrio de carga, sí, porque podemos obviamente tener ese equilibrio y tolerancia a fallos, ambos hacen tolerancia. Escenarios para acelerar o aumentar hacia los usuarios. Y aquí en el enlace, como bien lo dice, es para múltiples usuarios. ¿Sale? Bien. Siguiente punto importante. Y seguimos sobre Samba, el protocolo.
Cuando nosotros tenemos un ambiente muy crítico donde requerimos que todo esté cifrado y las comunicaciones estén cifradas, el protocolo Samba también maneja ese cifrado. Es decir, nosotros podemos activarlo o desactivarlo. Punto importante aquí. Cuando los usuarios a veces se quejan de que activan esta función y sienten la NAS más lenta, eso es porque obviamente el protocolo Samba, cuando se maneja de manera cifrada, este cifrado pues ya lleva varios años en el mercado y no es el más veloz. Entonces, ¿qué significa? El cifrado como tal, en las NAS que tienen procesadores Intel o AMD, estos procesadores Intel o AMD en el propio procesador traen un acelerador de cifrado, el AES-NI. Bien, este AES-NI, que es lo que nos permite manejar comunicaciones cifradas, pues obviamente va a aumentar la velocidad hasta cierto grado, pero hasta ahí. Es decir, fíjense bien, aunque nosotros tengamos un cifrado con x86, nos va a dar una cierta velocidad de lectura y escritura. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Con los años, los protocolos y la tecnología se actualiza. Y en este caso, QNAP está actualizando el protocolo Samba a una versión donde justamente lo que permite es un cifrado de mayor velocidad. En las NAS con Intel o AMD se duplica la capacidad o en este caso se duplica la lectura en ambientes obviamente de múltiples usuarios. Y en las NAS ARM, que son estos procesadores basados en ARM, en este conglomerado que hace estos tipos de procesadores, pues bueno, se ve que sí crece bastante. ¿Por qué? Porque normalmente los procesadores ARM en su forma de hardware no traen un acelerador de cifrado. Entonces aquí es donde más se beneficia justamente el tema de actualizar a esta nueva versión de QNAP. Bien, sigamos. Otro punto importante, seguridad y sobre todo temas de autenticación. QNAP obviamente ha tenido la capacidad del doble factor, el 2FA, o tener una doble autenticación o autentificación. Bah, no sé cuál sea la mejor. Pero vamos, lo que es, yo pongo mi usuario, pongo mi contraseña y a mi dispositivo móvil me manda en alguna de las aplicaciones. Yo, por ejemplo, utilizo el de Microsoft que se llama... no me crean, ahorita les digo exactamente, se llama Authenticator. Es el Microsoft Authenticator, con el cual obviamente yo manejo mis comunicaciones de doble factor. Aquí lo que nos dice es que QNAP lanza al mercado su sistema, su softwarecito para dispositivos móviles y para instalarlo y que tengamos esta doble autenticación con una aplicación propia de QNAP. Hay muchas en el mercado. Está la de Google Authenticator, está la de Microsoft Authenticator, está propiamente pues ahora la de QNAP. Entonces, pues bueno, realmente es manejar mejor la seguridad en los equipos NAS. Y aquí la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Y esto es bien interesante. Justamente algo que me gustó bastante ahora en iniciar sesión en los servicios de Microsoft. Aquí en Geratech utilizamos Microsoft 365 para temas ofimáticos. Ahora lo que nos permite es que cuando nosotros iniciamos sesión, podemos iniciar sesión sin necesidad de utilizar usuario y contraseña. Literalmente yo visito las páginas de Microsoft y con solo abrir el Microsoft Authenticator yo doy el sí y en ese momento se inicia sesión en la computadora en los servicios que tenemos de Microsoft 365. Entonces, con esto está padre por lo siguiente. Con esta parte nosotros podemos escanear un QR en la interfaz de administración de QNAP y ya no necesitamos nosotros aprendernos una contraseña. ¿Por qué ha sucedido esto? Normalmente hoy en día seguimos teniendo el problema en ciberseguridad de contraseñas muy sencillas de poder replicar. Es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue siendo de los passwords más utilizados. Entonces, si el usuario no está haciendo nada de su lado para tener mejor seguridad, pues son los fabricantes los que están obviamente comprometiéndose con esta parte. Entonces, ya no importa si le pones del 1 al 6. Si tienes ya la doble autenticación, pues aunque tu contraseña sea mala, necesitas un dispositivo móvil en donde estén llegando esas peticiones de verificación. Simplemente abro mi teléfono con ya sea biométricos de la cara, la huella, y en ese momento digo ok. Entonces, de esa manera ya digo, le estamos quitando responsabilidad al usuario para que genere buenas contraseñas, pero si sabemos que eso no va a suceder,
por una X o Y razón, pues bueno, qué bueno que tenemos esta parte de QNAP de autenticar los equipos NAS sin contraseña. Se hace más sencilla la tecnología. Bien, siguiente punto importante, administración delegada. ¿Qué es administración delegada? Hoy en día en QNAP, si tú quieres administrar o administras todo o no administras nada, con la administración delegada lo que podemos es generar ciertas reglas para que ciertos usuarios puedan hacer ciertas tareas de administración. Es decir, así tal cual aparece aquí en la captura de pantalla, a un usuario le podemos dejar el acceso y monitoreo, a otro usuario el acceso a las aplicaciones, a otro usuario el tema de los permisos, crear folders, etcétera. Y de esa manera nosotros ya no nos volvemos el administrador ovni, es decir, que si no estoy yo no funciona nada en la NAS. Y delegar a veces esta contraseña de administrador a tu usuario y que genere cambios que no querías y que falle algo, pues que bueno, entonces aquí nosotros ya podemos generar estos roles con ciertos permisos de administración y de esa manera delegamos control hacia los diferentes, hacia nuestro departamento de TI o si queremos delegar a otros departamentos su propio control, también lo podemos hacer. Aquí lo que nos dicen son los roles. Está el administrador del sistema, que son prácticamente toda la administración. Están los administradores de aplicaciones, instala, actualiza lo del App Center, administración de acceso, administra quienes acceden al NAS y sobre todo el tema de configuración del firewall. Es decir, un usuario podemos delegarlo para que cierre o abra conexiones, ¿no? O un usuario que se dedique a monitoreo del sistema, administración de usuarios, gestión de carpetas compartidas, administración de copias de seguridad y operación de la copia de seguridad. Entonces, tenemos esta parte interesante. Fíjense bien aquí lo que nos pone. Fíjense, caso práctico empresarial, las copias de seguridad rutinarias. El administrador de IT puede delegar permisos para que ciertas personas estén haciendo sus propios respaldos de su departamento. Y de esa manera, con esto quiero prever que QNAP lo que nos está permitiendo es el hecho de que el administrador de TI no necesariamente conoce cuáles son las necesidades de respaldo de ciertos departamentos. Por ejemplo, el administrador de TI puede pensar que se necesita respaldar todo de todas las computadoras y probablemente no sea así. O en su defecto necesitamos respaldar ciertas tareas que estamos haciendo en la NAS hacia la nube. Y eso entonces justamente resulta que los de ventas solo necesitan respaldar sus últimas facturas generadas, pero administración necesita respaldar cuentas por cobrar y no todo lo que antes se hacía. Entonces, ¿quién conoce mejor lo que va a hacer? Pues obviamente los encargados, los gerentes, los administradores de cada área. Entonces, con esta delegación estamos dejando a otras personas que ellos mismos tomen lo que es la parte de la administración de ciertas operaciones. Perfecto para mí. Oh, esto está padrísimo. Sustitución automática de discos RAID. ¿Qué es lo que nos dice? Algo muy sencillo y está en español. Si un disco duro se empieza a poner malito, nosotros podemos agregar un disco duro que esté en hot spare, es decir, que esté en espera de que algo suceda. ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente este disco duro toma, se podría decir, el lugar, no físicamente, obviamente, pero vamos, este disco duro toma el lugar del disco malo. Digitalmente, si lo quieren ver así, para que la información se reconstruya de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque antes de que falle ese disco duro ya la información se ha transmitido. ¿Y qué es lo que hace la NAS? Simplemente desconecta el disco duro por medio de software y reconecta el disco duro que es el nuevo y lo agrega al RAID. Y como ya tiene toda la información pareada, prácticamente estamos evitando el tiempo de reconstrucción. Entonces, en vez de cambiar en caliente el disco malo y poner uno nuevo y que pasen días reconstruyéndose, de esta manera nosotros podemos hacer justamente una operación que en teoría suena bastante lógico que así fuera, pero bueno, hasta ahorita existía el llamado hot spare, es decir, si un disco duro fallaba, en ese momento entraba el nuevo y empezaba la reconstrucción. Con esto, QNAP lo que nos dice es, no solamente podemos tener hot spare, sino este hot spare está ya con la información del que va a fallar y hacemos el switcheo, se podría decir, en tiempo real y de esa manera nos evitamos tiempos de reconstrucción. Perfecto, QNAP.
Ahora viene temas de evaluación de discos duros, esto no es algo nuevo, ya QNAP tenía prácticamente desde hace algunos meses lo que es la parte de un análisis interno en donde justamente pues, nos permite saber cómo está el disco duro, no solo con los datos Smart, sino con las propias, leyendo las propias propiedades de los diferentes fabricantes de discos duros. Por ejemplo, en los Seagate existe el Iron Wolf Health Management. Bueno, este Iron Wolf Health Management le reporta a QNAP cómo está el disco duro con más, se podría decir, más información técnica de lo que el Smart o lo que es el tema de Smart nos podía dar como información. También es compatible con el Western Digital Device Analytics, WDDA, el DA Drive Analyzer, que es otro softwarecito que se incorpora en los equipos QNAP justamente pues para eso, para tener y para conocer en todo momento la vida útil de los discos duros. Y esto es lo que nos entrega, prácticamente nos da un acceso a información de cómo está toda la información, etcétera, etcétera. Obviamente, este softwarecito de DA Drive Analyzer, si podemos ver aquí, dice licencia. Entonces, es un softwarecito que muy probablemente lo va a cobrar QNAP como licenciamiento para administración de esto. Pero vamos, con el hecho de ser compatibles con el Western Digital Device Analytics y el Iron Wolf Health Management, estamos prácticamente cubiertos. Y sobre todo que hasta este momento lo que nos arroja Smart en temas de salud de vida está también muy completo. Bien. Análisis mejorado del estado de unidades y predicción de fallos. Bueno, lo que veíamos ahorita. Literalmente, este softwarecito lo que nos da es un análisis completo de cómo está. En base a ello te puede predecir de cierta manera en cuánto tiempo va a fallar. Honestamente, predecir fallos de discos duros, no quiero entrar en temas esotéricos, pero he visto discos duros que pueden tener sectores defectuosos que de un día a otro aparecen sectores defectuosos, 500 sectores defectuosos, y no vuelve a fallar en unos 2 años. Eh, y hay discos duros que aparece un sector defectuoso y al siguiente día se murió. Entonces, desconozco, digo, obviamente entiendo que si lo están cobrando, este licenciamiento de predicción de análisis de unidades, pues es porque tendrán datos de ingeniería extremadamente pulidos, pero honestamente, esta parte yo se la dejaría mejor a los propios software de Smart, los parámetros Smart, o a los protocolos que tienen, bueno, más que protocolos son a los propios sistemas de información que maneja tanto Seagate como Western Digital, y aquí como estamos viendo, pues QNAP es, es compatible. Aquí nos dice, pues obviamente desde un portal, cómo está nuestra NAS con la unidad de discos duros y qué es lo que puede pasar. Bueno, ahí ya sabremos si lo contratamos o no, habrá quien le gusta, habrá quien no, eso ya queda sobre todo a ustedes como usuarios. Punto importante, el tema del análisis. Hasta ahorita, cuando nosotros estamos administrando múltiples NAS, lo que necesitamos es tener una NAS. Una NAS en donde justamente nosotros podamos estar monitoreando todo lo que sucede en todos los equipos de la organización, de la compañía. Bueno, aquí lo que nos dice es que el Amis Cloud, que sería obviamente una nube, podemos tener nosotros pues una especie de software en la nube, en donde no necesariamente tengamos una NAS, sino simplemente tenemos el software desplegado y podemos hacer la administración y prácticamente de todo desde cierto lugar, ¿no? Entonces, esta parte está padre porque es como un software en la nube, y desde este software en la nube podemos administrar pues prácticamente los equipos. Entonces, ¿qué es Amis Cloud? Vamos a ponerlo Amis Cloud. Ah, pues aquí está, Amis Cloud. La virtualización, la administración de bla bla bla. Operación sin contacto, interfaz de administración. Pues bueno, literalmente pues es software en la nube para administrar.
¿Está padre? La verdad es que sí. Nuevo File Station. El nuevo File Station lo que nos permite es ver también, obviamente, dispositivos conectados. Estos dispositivos conectados pueden ser USBs o SD card o NAS remotos o servicios de nube y más. Realmente aquí es un rediseño, actualización del File Station actual, donde están integrando justamente el software de QSearch para encontrar archivos de una manera más sencilla y está padre. Literalmente es un rediseño de la interfaz, añadiéndole ciertas opciones de trabajo y eso está bueno al final del día. Añada un módulo Halo 8 M2 para mejorar la vigilancia. Aquí hay que recordar que muchos de los equipos NAS que tiene QNAP traen puertos M2. Estos puertos M2 normalmente uno pensaría que son justamente pues para instalar una unidad de almacenamiento. Y recordemos que el puerto M2 realmente es un PCI. Es un PCI y como PCI podemos tener almacenamiento, pero también hay módulos M2 Wi-Fi, hay módulos M2 que hacen otras cosas. En estas otras cosas es donde entra este módulo. No quiero decirlo mal, pero vamos a decirlo el Halo 8. Bien, este módulo M2 que lo podemos ver aquí, es un módulo que se parece a una unidad de almacenamiento, pero no es una unidad de almacenamiento, simplemente comparte el conector PCI en formato M2. Lo que nosotros podemos es agregarle pues una especie de módulo de inteligencia artificial. Y no es que la NASA se vaya a volver inteligente, no. Realmente aquí hay que entender que la inteligencia artificial, más allá de hacer cosas por nosotros, también es un hecho de que nosotros podemos programar y sobre todo podemos enseñar a módulos para hacer reconocimiento de mejores cosas con más inteligencia. Hasta ahorita en temas de videovigilancia, el tema de la inteligencia artificial cobra mucho sentido porque justamente gracias a eso se puede tener los autos autónomos. Un auto autónomo básicamente es un auto con un montón de cámaras que están grabando lo que está sucediendo en tiempo real y un cerebro está detectando qué es lo que está pasando en lo que se está grabando o lo que está viéndose en tiempo real. Obviamente con diferentes tecnologías, pero al final estos módulos entrenados lo que nos permiten es que como ya están entrenados, pueden detectar si es un cartel o es un humano o es un perro o es un carro. Entonces, en autos autónomos o que se manejan de forma autónoma, justamente es eso. En temas de videovigilancia es algo similar. Hoy en día nosotros, cuando hablamos de videovigilancia, siempre hablamos de videovigilancia con detección de movimiento. Y uno dice, wow, la cámara detecta movimiento. Realmente lo que detecta son cambios de píxeles. Y justamente ese es el problema. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema de videovigilancia donde nosotros estamos literalmente apuntando hacia la calle. Y si corre aire, resulta que los cables de electricidad se mueven, las ramas de los árboles se mueven y eso produce que empiece a grabar casi en tiempo completo las cámaras. Porque las cámaras no detectaban o no detectan hasta ahorita que ya está esto de estos módulos entrenados, pues básicamente detectaban el movimiento en tiempo real y se necesitaba construir estas vallas virtuales, es decir, tú veías la imagen de la cámara que estaba pasando en tiempo real y tú dibujabas un recuadro o un dibujito de lo que tú querías vigilar, porque no querías que si se movía una rama de un árbol en la esquina superior derecha, pues eso empezara a grabar. Y al final del día ese es un problema. El hecho de que las cámaras graben cuando no quieres grabar porque eso te consume espacio de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes? Antes resulta que tenías que bajarle la sensibilidad al sistema de detección de movimiento. Y de esa manera resulta que podíamos dejar de detectar las ramas de un árbol, pero a veces si pasaba un gatito o pasaba un perro muy despacito, a veces se podía justamente confundir y no grababa. O se robaba a alguien que pasaba muy despacio enfrente de la cámara. Y al ser tan bajo el movimiento, pues no lo grababa.
Entonces, con estos módulos entrenados para videovigilancia, justamente ahora sí, estos módulos nos permiten analizar la imagen de las cámaras y en ese momento justamente detectar qué es lo que está sucediendo ahí. Si está detectando personas, está detectando como tal un auto, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos realmente es eso. El software de QNAP para vigilancia se llama QVR. Uno de los módulos de QVR es QVR Face, es decir, podemos tener solución de reconocimiento facial. Esto consume mucha potencia en procesador. Si es un procesador no entrenado, como un procesador de uso general, llámese un procesador Intel o AMD. Por eso justamente existen procesadores de análisis específico y tú los puedes comprar para tus sistemas de videovigilancia en sistemas profesionales. Aquí lo que nos dicen es que una tiene una solución en formato M2 que tú le conectas a tu NAS. Fíjense, aquí lo que dice es, el módulo de IA Hilo 8 admite modelos de NAS x86, es decir, Intel o AMD. Tú le conectas esto a tu sistema, el sistema se va a poner a chambear, a poner a trabajar de la mano de QVR, QVR Face, QVR Human, y en ese momento, ¡pum!, todo lo que es la parte del análisis de imagen ya no va a ser por el procesador, se lo vamos a encargar justamente a un procesador dedicado, es decir, este chip o este procesador entrenado, pues justamente es eso. Entonces, esas son las 8 novedades que tiene QNAP en el QTS 5.1.0. Aquí nos dice que lo podemos descargar, cómo podemos actualizarlo, etcétera. Vamos a probarlo aquí en Gedatech justamente pues para echarle un vistazo y ver cómo funciona. Obviamente no tenemos acceso al Hilo 8, no vamos a ver que también funciona, pero sí vamos a ver el nuevo File Station, vamos a ver pues obviamente toda esta situación de novedades. Lo que a nosotros nos dan ganas de probar es el SMB multicanal, así que apenas lo probemos les haremos una revisión para el canal de Gedatech. Bien, siguiente tema en la cola de trabajo de nuestro video podcast. Bien, el siguiente tema que vamos a trabajar es el sistema de... Bien, el siguiente tema que tenemos en el video podcast es hablar sobre los nuevos modelos que lanzó QNAP. Y son dos modelos. Realmente QNAP lanza los modelos cuando son de rack. En ocasiones lanza una página para el equipo con una sola fuente y una página para el equipo que tiene doble fuente de energía. Otros fabricantes hacen la misma página para el mismo y solo te dicen que hay uno de uno y otro de otro, ¿no? Pues bueno, aquí QNAP me gusta porque tiene páginas literalmente individuales para cada equipo. Eso está padre. Bien, el modelo que lanza QNAP es el TS-855EU. Siempre que vean una significa que es de poca profundidad. Hay muchos equipos de QNAP que tienen esa E y significa que es de poca profundidad. En ambientes de rack, ojo con eso. Si ven un 873EU, es un equipo de poca profundidad. ¿Con poca profundidad qué significa? Significa que nosotros podemos montar literalmente nuestro servidor NAS en un rack de dos postes, porque aquí ya vienen justamente los orificios para el tema de literalmente atornillarlo al rack de dos postes. Es decir, está construido con la mayor robustez posible para que estas orejitas aguanten justamente montarlo en un rack de dos postes. Puedes montarlo en un rack de cuatro postes si tienes estos, se podría decir, estos anclajes, se puede hacer. Interesante es lo que trae de hardware. Si nosotros nos vamos justamente al catálogo de QNAP, medianas empresas, y nos vamos hasta el final, vamos a tener equipos ARM, vamos a tener equipos más ARM, tendremos equipos todavía más ARM de poca profundidad, aquí está la E, equipos ruggerizados, como le llama QNAP, equipos para casa, pero algo que quiero comentarles es que muchos de los equipos pequeños son ARM y los que le siguen son Celeron. De ahí son Celeron, Celeron, Celeron. Pero cuando ya empezamos o cuando empezábamos a ver Punch, veíamos Ryzen. Eso hasta hace 2 años. La gama más alta de QNAP son Ryzen. Es más, acabamos de publicar un video en nuestro canal sobre un Ryzen de estos. Es una brutalidad de potencia. Son más potentes que Intel Xeon en ciertas series. Pero a lo que vamos es Ryzen, Ryzen,
Ryzen. Y para los equipos medianones, es decir, de pyme, como los 673, estos que son muy, muy vendidos por nosotros, son Ryzen. Es más, otro fabricante en su línea pyme también usa Ryzen. Lo interesante de esto es que estos nuevos equipos son Atom. Y no sé por qué. Quiero creer, y estaría hablando de más, pero quiero creer que cuando Intel tuvo un desabasto gigantesco de procesadores hace algún tiempo, obligó a muchos fabricantes a lanzar equipos, pues obviamente con quien tuviera procesadores. ¿Y quiénes había en el mercado? Había Ryzen. Y quiero pensar que justamente lo utilizaron o utilizaron procesadores Ryzen porque antes era Intel Atom, Intel Celeron para todas las líneas. Y los Ryzen vinieron a desplegar soluciones muy potentes en costos contenidos con sus limitantes propias de AMD. No entraré en sus limitantes, pero todo el mundo conoce que muchos Ryzen no tienen gráficos integrados. Entonces, la transcodificación o el tema de codificar videos en tiempo real, pues ese módulo no lo traen. Que si lo traían los Celeron, por ejemplo, el llamado Kick Assist. Y bueno, dijimos o pensamos aquí en Kedatech, pues probablemente es algo que se va a hacer más tradicional, más normal, es decir, el tema de tener equipos muy grandes con procesadores Ryzen. Bien, aquí lo interesante es el hecho de que estos dos nuevos equipos, QNAP los pone entre un Ryzen y entre los más chonchos, que serían los Ryzen más potentes o los Core, que son muchísimo más potentes. Por lo que voy, bien pudieron haber sido Ryzen. Probablemente hay usuarios que no les haya gustado que fueran Ryzen. Digo, al final del día QNAP tiene todo un departamento de comercialización y por algo llegaron a el uso de estos procesadores. ¿Qué procesador es? Es el poderosísimo Atom C5125. ¿Quién tiene Atom C5125? El equipo que acaba de salir hace un tiempo. Este equipo, el 1655, es una NAS de 16 bahías 12 más 4 de 16 bahías con ese procesador. El Atom C5125 es de 8 núcleos. O sea, pocos núcleos no son. Eso es lo interesante. Ahora bien, fíjense bien. Este equipo como tal nos permite un crecimiento de hasta 128 GB de RAM. Los nuevos rack de bajo perfil de QNAP solamente nos permiten hasta 64, tengo entendido. Vamos a ver las especificaciones. Hasta 64, es decir, es una motherboard pequeña. Es decir, solamente tenemos dos slots de 32 GB y nos darían los 64 GB de RAM. Si tuvieran los 4 slots sería como el otro equipo, hasta 128 GB de RAM. Ahora bien, potencia. ¿Por qué QNAP estaría utilizando este nuevo procesador? Probablemente porque le gustó lo que genera este equipo. Es un equipo con excelente rendimiento a un bajo costo o a un costo contenido. Este TS855 con 8 núcleos, con una potencia para virtualización medianamente buena. ¿Dónde está parado en potencia? Vamos a verlo. Para eso nos vamos a nuestro sitio preferido de benchmark. Eh, ¿Por qué los benchmark? Muy simple. De esta manera nosotros sabemos en dónde está parado y contra quién funciona y contra quién no. El Intel Atom C5125 está aquí tal cual en esta tabla. Vamos a ver contra quién se mide. Vamos a irnos en este sistema de benchmark. Vamos a irnos aquí al C5125. Y aquí está Intel Atom C5125 con un puntaje de 8631 puntos. ¿Contra quién va? Fíjense bien. Está por debajo de un Intel Xeon W2223. Está por debajo de un i7, por no tanto de un i7 de octava generación, por un i7 de séptima generación. Quiero pensar, miren, fíjense, por 100 puntos casi casi está contra un Xeon Silver 4108. Por debajo que tenemos un EPIC 3201. Un EPIC ya son procesadores de servidores grandes. Tenemos, por ejemplo, un Xeon E5, un E3 1275. A lo que voy, este procesador Intel Atom ya rompe ese esquema de pensar que los Atom son lentos.
la nueva horneada de Intel Atom literalmente viene con tocho morocho, es decir, viene con queso las quesadillas. Y son 8 núcleos. Aquí me hubiera gustado que fueran 8 núcleos, 16 hilos, pero se entiende que muy probablemente existe un Atom que sí lo hace, simplemente encarecería los productos. Entonces, si a mí me preguntan, este 855E contra quién va, yo les podría decir que este equipo tal cual ahorita nosotros en Kedatec lo recomendaríamos, ojo con eso, nosotros lo recomendaríamos para empresas de 1 a 50, 1 a 75 usuarios. Literalmente pueden con eso y más. Trae 2 puertos PCI. Estos 2 puertos PCI los podemos acompañar para tarjetas de red a 10 GB o más puertos SMB y tener el Samba multicanal. Entonces, aquí podemos tener bastante bien un ambiente muy potente de trabajo. Digo, al final del día, QNAP lo tiene en la zona de pymes. Sus razones tendrá para tener en la zona de pyme, pero este equipo bien nos puede dar trabajo para unos 50, 75 usuarios sin problema, considerando que nosotros antes en un servidor E3 1245 era para las series Enterprise y los equipos Enterprise de QNAP pues justamente eran más de 75 personas, más de 100 personas. Entonces, por potencia, este equipo nos permite 50, 75 personas, una máquina virtual, cargarle más puertos de red, manejar el Samba multicanal y se viene perfecto. Diferencias entre este equipo y otros sería pues que el de acá tiene su doble fuente de energía. Vamos a verlo en foto. Aquí en foto veíamos en la parte trasera lo que sería pues obviamente el tema de la fuentecita sencilla. Acá tenemos en la última foto pues esa doble fuente de energía. Tenemos 4 puertos USB, pero vamos a darle un vistazo completo a las características para conocerlo al final bien. Punto importante, solamente tiene una profundidad de menos de 30 centímetros. Literalmente son menos de 30 centímetros. O sea, prácticamente es la motherboard y los discos duros y se acabó. Tiene 2 puertos a 2.5 compatibles con 1 GB y 100. Tiene 2 ranuras PCI Gen 3 para, como les decía, conectar tarjetas de red o tarjetas QM2 o tarjetas de canal de fibra. Perfectísimo. Podemos montar ahí tarjetas de fibra y se volvería la SAN más sencillita o una SAN sencillita de una sola controladora, porque no es doble controladora, pero tenemos conexión a sistemas de fibra a 8, a 16 o a 32 GB. Entonces, una SAN sencilla puede ser este modelo. Luego tenemos 2 ranuras NVMe, perfecto para montarle su caché de estado sólido o generar conjuntos de almacenamiento de alta velocidad. Entonces se me ocurre lo siguiente, un 855 cargado con 8 discos de 16 o de 20 teras con sus M2 para tener alta velocidad en lectura y escritura y sacarle provecho con una tarjeta a 10 gigabit para tener conexión de red, múltiples carpetas compartidas y tener canal de fibra para conexión directa hacia nuestro ambiente de virtualización. Potente, la verdad, muy potente. Los 64 GB de RAM se me antojan cortos, pero estamos pensando que son 8 discos duros. Tampoco es que vayamos a montar mucha capacidad y ahí es donde se ocupa justamente la RAM. Lo que no estoy viendo es una situación. Miren, si le conectan tarjetas de 2 puertos a 25 GB, literalmente les da esto de potencia. Buenísimo. Lo que no estoy viendo aquí es una situación interesante. ¿Permite QTS Hero? Vamos a verlo. Control F. QTS. ¡Oh, papá! Ahí tienen. Si nos permite el 855 tener QTS Hero, tenemos dos cosas bien interesantes y bien importantes. La primera, tenemos capacidad de duplicación. Literalmente tú activas una carpeta y le activas la de duplicación y a bajar todo lo que estamos utilizando de almacenamiento. Porque la de duplicación, recordemos, es buscar bloques de datos idénticos y eliminarlos, justamente dejando solo un bloque de datos original. Y de esa manera, si ustedes respaldan 1 tera, probablemente puedan bajar a 600 gigas. Digo, son escenarios muy más complicados de entender, pero la de duplicación sí nos da un ahorro muy importante. Entonces, ok.
QTS Hero necesita pues, 8 GB de RAM, perfecto. La de duplicación necesita 16 GB de RAM, se recomienda al menos 32, no hay problema. Perfecto, tenemos 3 años de garantía y podemos crecer a 5 años de garantía. El 855 está cubierto por 3 años, excelente. Excelente. Aquí están los accesorios adicionales, son las tarjetas QM2. Algunas tarjetas son con doble puerto NVMe, otras tarjetas son con puertos NVMe más puerto de red. Otros son con varios puertos de caché para tener hasta 4 puertos de caché. Entonces, pues, literalmente podemos conectarla. Tenemos solamente los accesorios que podemos comprar. Podemos comprarle su kit de rieles y montarlo en un sistema de rack de 4 portes si es que quisiéramos. Tarjetas a 10 GB, tarjetas a 25 GB, las tarjetas de un puerto a 2.5, de 2 puertos, de 4 puertos a 2.5. Aquí las tenemos. Entonces, perfecto. Y interfaces de expansión, aquí tenemos, oh miren, chulada. Lo que tenemos aquí es que podemos nosotros instalar también tarjetas mini SAS. Estas tarjetas mini SAS es si cuando tú te acabas los 20 por 8, 160 teras que aguantaría este equipo con 8 discos de 20 y se te quedan cortos, tienes la capacidad de conectarle una tarjetita de expansión. Y las expansiones son de prácticamente 16 discos duros en rack, por ejemplo. Las tarjetitas Fiber Channel, las FC a 16, las FC a 32. Esta es una tarjeta de 2 puertos para unas expansiones más pequeñas. Y si te faltan USBs, también puedes conectarle una USB. Y sobre todo los módulos de RAM. Aquí están los módulos de RAM de 32 si queremos agregarle. Ahora bien, ¿con cuánto viene de fábrica? El equipo viene con 8 GB. Entonces, si quisiéramos tener de duplicación, hay que aumentarlo mínimo a 16 o a 32. Diferencias contra él, pues prácticamente que él no tiene él sí tiene la doble fuente de energía y listo. Pues bueno, con esto prácticamente hemos terminado el video podcast número 4 de esta primera temporada. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, si algo de lo que viste en este video te suena, quieres implementarlo en tu empresa y buscas un distribuidor especialista en almacenamiento, recuerda que nosotros somos certificados QNAP y nosotros podemos venderte el equipo, configurarlo y nunca olvides que todo QNAP que nosotros vendemos va con 5 años de soporte integrado sin costo remoto. Tú compras una NAS con nosotros y te olvidas de tener que aprender a utilizarlo. Podemos capacitarte, pero si no quieres capacitarte y quieres que nosotros lo hagamos, lo podemos hacer vía remota. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.